Sorry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Remake ha sido una palabra muy odiada en el último tiempo, porque si bien es cierto, es una instancia donde grandes obras del pasado vuelven a nuestros tiempos y se presentan a una generación que no tenía ni idea que existían, también en muchos casos, su tan sola presencia es signo de que la industria se está quedando sin ideas, y cada vez es más frecuente que lancen remakes en pos de tener las ventas aseguradas en vez de arriesgarse con una IP nueva. Hace un tiempo se dio a conocer la salida de Wonder Boy Dragon's Trap, un remake del otrora gran título de la Master System, y dejando de lado mi amor por este juego, esta entrega es una muestra clara de todo lo que debería ser la industria. Vamos, a quién engaño, no puedo ser objetivo con esto, es una nueva versión de mi título favorito. El original Wonder Boy 3 Dragon's Trap aterrizó en la Sega Master System en 1989, y a pesar de ser un título ya cercano a la generación de los 16 bits, terminó siendo lanzado en la Sega Master System, una consola de tan solo 8 bits. Pero aún así, y dejando de lado las limitancias de una consola con tan poca potencia, aprovechó los pocos recursos que poseía y creó una experiencia Metroidvania increíblemente compleja para la época. Transformaciones, distintas locaciones, jefes finales, rejugabilidad eran solo algunos de los aspectos que hicieron grande a la tercera entrega cronológica de Wonder Boy, que se convertiría en un juego de culto no solamente para los brasileños, sino también para mí, una de las pocas personas que en el país creció junto a una Sega Master System. Por eso no fue extraño que mojara las pantaletas cuando el remake fue anunciado. En un comienzo solo pensé que se trataba de un port, una adaptación del juego original para las nuevas plataformas, pero no, era un remake con todas las de la ley, nuevos gráficos, nueva música, pero con ese ambiente del clásico, una maravilla. De partidas, Wonder Boy 3 se presenta con un apartado visual soberbio. Es común que ahora los títulos enfoquen sus esfuerzos en apartados 3D, que al parecer son mucho más fáciles de producir, si no pregúntenle al último KOF. Pero acá Lizard Cube, el estudio responsable de este remake, optó por uno en 2D, con un aspecto caricatura / anime para los personajes, pero con unos fondos hermosamente dibujados, muy al estilo de títulos como Braid. Y no solamente que hayan puesto a dibujar fondos a un artista random, cada uno de los fondos le otorga una personalidad única a los escenarios, teniendo cuidado en preservar cada uno de los detalles del original, como las pirámides o aquellos volcanes llenos de lava. Esto va mucho más allá que simplemente la belleza porque sí. Al vagar por los escenarios, el aspecto visual del título me hizo sentir algo que nunca había sentido. Me hizo transportarme al pasado. Sí, bueno, al jugar Mario Bros te puedes transportar al pasado y recordar estas tardes de lluvia junto a tu consola, pero acá el apartado visual refuerza el hecho de la imaginación. Uno como niño tiende a usar la imaginación para completar los vacíos, que en los casos de los juegos clásicos es el tema gráfico. No sé si han visto ese meme que dice, en realidad era así, pero tú lo recuerdas así. Wonder Boy 3 es exactamente eso. Estamos jugando en la imaginación de un niño, cómo a partir de pequeños píxeles crea una obra en su mente. Y eso me parece importantísimo para generar una atmósfera de nostalgia pura. Acá estamos nuevamente en aquel castillo. Nuestro último obstáculo está ahí, esperando la batalla final. Wonder Boy 3 comienza con el final de Wonder Boy 2, algo que luego se vería en un título un poquito más conocido que este. Al derrotar al Mecha Dragón, una horrible maldición caerá sobre nosotros.
transformándonos en una bestia capaz de arrojar flamas, pero sin aquellas habilidades que hicieron conocido a nuestro protagonista como el Chico Maravilla. Nuestro viaje ahora no es para rescatar a un amor raptado, sino para volver a nuestro estado normal, aunque al derrotarlos, una nueva maldición caerá sobre nosotros. El rediseño de los personajes está muy bien, aunque el Piranha Man me sigue sin convencer. No sé, siento que perdió ese tono verdoso de la versión original que tanto lo caracterizaba. Sin embargo, otros protagonistas ganaron. Es el caso del león. Dios mío, controlar al león es sencillamente fantástico. En la versión original del juego, este personaje tenía el ataque más fuerte de todos, por lo que acá se le representó con una espada muy pesada que debe arrastrar cuando se desplaza, y al momento de utilizarla, wow, de verdad se siente el poder que genera. El hombre pájaro también vio una notable mejora en esta versión, al utilizar los controles de vuelo casi perfectos de la versión original y mezclarlos con la animación armoniosa de este remake. Las animaciones es algo sencillamente increíble, y no porque el juego sea indie ni mucho menos, sino por lo bien cuidadas que están. Un ejemplo claro es cómo utilizaron uno de los grandes defectos del juego a su favor, el deslizamiento. En el Wonder Boy 3 original, muchos sufrían con esto, ya que el juego al cambiar de dirección bruscamente generaba un pequeño movimiento involuntario, similar al efecto de hielo, por lo que tenías que calcular bastante bien los saltos. Acá este efecto sigue presente, pero al cambiar de dirección, en vez de simplemente invertir el sprite, el personaje realiza una animación muy fluida y que de verdad se ve increíble. Esos son los detalles que hacen que este remake sea más que simplemente dibujar cositas bonitas. Wonder Boy 3 Dragon's Trap se caracteriza por una música increíble que utilizaba el chip FM de la Master System de una manera magistral. El soundtrack compuesto por Shinichi Sakamoto, desde mi punto de vista, es una de las mejores composiciones de 8 bits, y el juego le rinde su merecido tributo, recomponiendo las pistas ahora con instrumentos musicales como violines y guitarras. La verdad es que instrumentalmente son muy fieles a las versiones originales, pero personalmente siento que en alguna de las pistas le quitó cierta fuerza a las escenas. No digo que estén mal, solo que en comparación con sus versiones originales pudieron haber sido mucho más recordables, más marcadas en las notas y no tanto en el ritmo. Aunque existen otras escenas donde el juego realmente se luce en este apartado. Esto es buen trabajo. A ver, en el juego original, nuevamente por temas de limitancias, se tuvo que utilizar ciertas piezas musicales para ciertos escenarios. Eso en el remake está presente. Pero en vez de simplemente tomar la misma pista, realizaron nuevos arreglos de esta en base a la temática del escenario. Es increíble cómo, con una música apagada y una predominancia del sonido, puede lograr una ambientación tan única. El clímax del juego ocurre en aquellas escenas que, como dije antes, casi no presentan música, en donde la sutileza les juega a favor. Sí, quizás he sonado como un maldito fanboy en toda la reseña, y tienen razón de tacharme como tal, pero por favor miren esto. Esto es un remake, señores. Así es como se preserva una obra, remasterizándola con nuevos escenarios, pero manteniendo la opción clásica. Este título te permite cambiar en cualquier momento de la aventura a la versión original. Tiene uno que otro detalle que no estaba en la versión de Master System, pero en un todo es un port como se debe de Wonder Boy 3, un trabajo realmente admirable porque no muchas compañías tienen el valor de hacer esto. Dragon's Trap es una obra tremendamente fiel. Una carta de amor a aquellos que queremos a los juegos clásicos, pero que también respetamos a los nuevos. Un lavado de cara a una de las obras más influyentes y menos valoradas de la historia. Sí, hay algunos detalles como la ausencia de los puntos de carisma que aún no me logro explicar, pero saben, esos son detalles mínimos porque en un todo es un sueño hecho realidad. Buenas noches, valiente caballero. Buenas noches, Monster World.
Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Oye, hace rato que no me aparecía con mi forma corpórea por acá. Bueno, la verdad es que esta pequeña intromisión acá al término del video es más que nada para darles algunas pequeñas noticias de cómo va a ir el canal de ahora en adelante. Primero, la verdad es que ya no estoy monetizando, muchachos. Bueno, tuvimos un problema varios canales latinoamericanos con el tema de RPM Network, o mejor conocido como Maker Studios. En lo cual literalmente votó a una pila de canales, entre los cuales se encuentra el mío. Así que ya no pertenezco a esa network y por lo tanto no estoy generando ingresos con el canal. Estoy pensando seriamente en no volver a una network, más que nada por el tema de que te roban una cantidad importante de dinero. Y la verdad es que el tema de la monetización actualmente para mí no es problema, porque actualmente bajó a una cantidad mínima en lo que se refiere a ganancias vía YouTube. Así que en este caso yo preferiría enfocar mis esfuerzos más que en una network. Me gustaría enfocarlo en tema de las campañas de Patreon. Actualmente tenemos una campaña de Patreon, la cual está en la descripción del video. A todas las personas que puedan y les nace donar, por favor háganlo, porque de verdad me ayuda muchísimo. No solamente porque voy a comprar, no sé, bueno, un par de cerveza con ella, sino porque toda la plata que se genera en Patreon, bueno, en realidad toda la plata que se genera con el canal, se reinvierte en los videos, comprando juegos, comprando equipos, etc. Así que si es que pueden donar vía Patreon, abajo en la descripción, estaría muy agradecido, muchachos. Segundo, este espacio final de los videos se va a convertir en una especie de agradecimiento para todas las personas que realizan fanart de Camilo. En el último tiempo hemos tenido bastante pocos fanart, pero yo creo que si impulsamos esta sección va a ser, bueno, bastante interesante. Primero quiero saludar, bueno, a mi gran amigo San Starlet, que me dibujó con un estilo muy cachiro de los años 30. También a Gregorio Silva, que me dibujó enojadísimo. Bueno, te odio. Oye, ahí al lado están los dibujos para que lo vean. Están apareciendo ahora en pantalla. Y finalmente nuestro querido amigo Nicolás Dibuja, el cual me regaló un dibujo que, bueno, se ha convertido en mis favoritos del último tiempo. Porque sinceramente está muy bacán. Está dibujado a mano, con lápiz, así que muy buen trabajo del amigo Nicolás Dibuja. Muchachos, así que sin nada más que comentar, yo me despido, que estén muy bien y nos veremos para la próxima. Se cuidan.